Buenos días. Los alumnos del 10º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán a continuación expondrán temas coyunturales relacionados al COVID-19 para acreditar el curso de prácticas preprofesionales 3. Ante todos ustedes, el presente video es para exponer al día de hoy cómo se ha venido desarrollando el COVID-19 en nuestro país y hacer una reflexión que durante el mes de marzo hasta la fecha han transcurrido 7 meses, han ocurrido hechos muy importantes desde el análisis que debemos tener, que hoy día nuestro país se encuentra como uno de los primeros en el mundo de tener la mayor tasa de mortalidad de un 86,53 por 100.000 habitantes. Esta cifra, dada a conocer por la Universidad de Johns Hopkins, donde nos pone en un escenario que no hemos podido nosotros contener este virus. Algunas de las consecuencias, porque son muchas, que se tratarán en otras oportunidades. El Perú ahora cuenta con más de 33.800 fallecidos, cerca de 900.000 contagiados, y ahora dan cuenta que más de 2.700 se contagian diariamente. ¿Y qué pasó en el país? Si analizamos, este virus nos encontró con una realidad que no entendíamos. Ser un país productor de manufacturero, en minería, y tener hospitales con gran falta de implementación y algunos ni siquiera construidos en las zonas más alejadas del país. No contar con camas UCI, no contar con implementación en las farmacias. Y lo otro de no tener personal médico para que responda a esta pandemia. Salud se encontraba en los últimos del mundo. Y hacemos un análisis de respuesta que tuvieron para la pandemia, era un análisis muy negativo. En el país, de acuerdo a las decisiones tomadas por el Ejecutivo, lo primero que se fue es decretar cuarentena a nivel nacional. Y esta cuarentena ha llevado hasta el día de hoy que muchos niños y ancianos aún no salgan de sus casas. Ha llevado a que la educación no se dé presencial, sino virtual. Y si nosotros vemos los estratos sociales de nuestro país, vamos a ver que nosotros tenemos costa, sierra y selva. Muchos niños y jóvenes no han podido estudiar y se han retirado de las aulas, como lo dice el Instituto Nacional de Estadística, entre un 25 al 30% según la zona. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, pues no hay internet instalados en todo el país. Los jóvenes no podían utilizar lo que estamos utilizando en este momento, el avance tecnológico, para poder recibir una clase virtual. Y si hablamos de jóvenes, no solamente los jóvenes, los niños, hasta las mismas instituciones, los mismos docentes, muchos de ellos no estaban preparados para hacer clases virtuales. Eso nos ha llevado en una educación que ahora tienen que pasar de año automáticamente todos los miles de jóvenes. Y si retomamos lo de la salud, farmacias que no estaban en capacidad de responder a la población. Si nosotros analizamos en esta pandemia, los ricos se hicieron más ricos, como dicen,
en algunas conversaciones familiares. Los precios de los medicamentos se elevaron no solamente en un 100, 200, 1000, 3000%. Se escondían los medicamentos y el Estado no tenía respuesta para esto. Que hablar de los ambulantes, de las personas que no se le acababa el dinero para tener los alimentos. Los bonos que da el Estado no era suficiente, no se han incluido las personas vulnerables en los bonos y muchos de ellos hasta ahora no reciben un sol del Estado. ¿Y qué hacemos? Que hasta ahora nuestros ancianos y nuestros niños no salen de sus casas. Nosotros tenemos que analizar, bueno, en estos breves minutos que me ha tocado en esta exposición, profundamente ver el tema, qué hacemos de aquí en adelante. Yo creo que ya las personas de edad deben salir de ese confinamiento, los niños deben salir de ese confinamiento con un control sanitario, porque no podemos estar así. La economía ha sido devastada, los índices económicos son negativos en su mayoría, pero tenemos que cuidar a las familias, tenemos que cuidar a esos ancianos, a esos niños que no pueden salir. Incluso nos preocupamos a algunas personas por las mascotas, nos preocupamos por todo porque ellos no pueden salir. Solamente recomendar en este pequeño espacio, reflexionar de qué hacemos para adelante, que los bonos lleguen a los más necesitados. Se han dado dinero a grandes empresas y no se han dado a la pequeña y microempresa. Con esto de evaluar los bancos a las personas que tienen, no ha llegado, solamente ha llegado a las grandes empresas, las grandes cantidades de miles de millones de soles, y después vamos a tener consecuencias que nosotros todos los peruanos vamos a pagar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y aquí un trabajo, especialmente para el adulto mayor, que las personas que nos están escuchando, las autoridades de salud del Ministerio de Desarrollo Social, vean en los niños principalmente qué hacemos de aquí en adelante, en los adultos mayores, en los estados de vulnerabilidad. No se han ayudado, no han ayudado ni siquiera de aperturar espacios para hospitales para atención del adulto mayor, de los niños. Esa es una de las conclusiones que yo puedo aportar en estos breves minutos, porque hay un sinnúmero de cosas para tratar en el aspecto político, social, económico y ver el estado de la educación y la salud en el país. Con estos breves minutos vamos a aperturar un espacio en el análisis del comportamiento de la economía, los alimentos que no llegan a muchos hogares, y lo más importante es que se adopten políticas que vayan a los más necesitados. Reiterando, hay que ver por las personas de tercera edad vulnerables y hay que ver por los niños y hacer una política nacional para que ellos vuelvan a salir del confinamiento, para que los niños vuelvan a aperturarse. Y ver la seguridad en la parte de la salud, cómo vamos a cuidar a estos ancianos y que las políticas a nivel nacional se preocupen por ellos. Esto es todo por hoy y dejo para el debate en una próxima oportunidad que nosotros podamos ver el análisis que nos está dando el país y no es el mejor en el mundo, como les dije al inicio de este video. Esperemos que estas cifras sean disminuidas en el tiempo. Es todo por hoy, agradeciéndoles a ustedes por la presente. Medidas laborales y grupos de riesgo frente al COVID-19. El escenario actual a causa de la pandemia mundial del COVID-19 ha significado todo un reto para el derecho de trabajo. De pronto, muchos empleadores se vieron obligados a implementar el trabajo remoto, el cual es una nueva figura creada de emergencia por el gobierno, mientras otras empresas simplemente tuvieron que paralizar sus labores, puesto que sus servicios solo podían ejecutarse de manera presencial. En relación a los trabajadores formales e informales, una encuesta ha indicado que solo en Lima más de 1.200.000 peruanos habrían perdido sus empleos.
Si bien las medidas laborales tomadas por el gobierno merecen un análisis jurídico interesante, una mirada especial debe darse a aquellas personas que son más vulnerables a la pandemia, tanto desde el punto de vista de salud como desde la protección especial que les ha otorgado el gobierno. De acuerdo a lo indicado por la OMS, son dos grupos de personas que está en mayor riesgo de tener complicaciones de salud a causa del COVID-19. Adultos mayores. Aquí ingresan aquellos que tienen más de 60 años y aquellos con condiciones médicas subyacentes, aquellos que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y cáncer. Asimismo, ha indicado que el riesgo de que la enfermedad agrave la salud del paciente es o se incrementa gradualmente desde los 40 años. ¿Quiénes son los considerados grupos de riesgo? Teniendo en cuenta la base de datos, es que el país se ha elaborado una serie de regulaciones que otorgan una especial protección a este grupo de personas en el ámbito laboral. Sin embargo, el primer paso, que es definir quiénes integran o no este grupo, se ha hecho a través de una regulación confusa y un tanto desordenada. Esta singular forma de intentar definir quiénes integran o no este grupo de riesgo mediante normas de diversas jerarquías ha dejado abierta la puerta a distintas interpretaciones. Un ejemplo es la Federación de Médicos del Perú, el Colegio Médico del Perú y el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, haciendo un correcto uso de la jerarquía normativa. Han advertido y han indicado que ningún médico mayor de 60 años debe regresar a laborar al estar calificado como un trabajador de riesgo por el decreto de urgencia 026-2020. ¿Cuáles son las regulaciones especiales para este grupo de trabajadores? De acuerdo a lo indicado en el decreto de urgencia número 026-2020, este grupo de trabajadores debía obligatoriamente laborar de forma remota y en caso de que ello no sea posible, debería sujetarse a una licencia con goce de haberes hasta que culmine la emergencia sanitaria. Esto se dio en un inicio hasta el 9 de junio del presente año, lo mismo o la misma que se ha venido prolongando y prorrogando hasta la actualidad. Por un periodo adicional, esta regulación inicialmente también fue aplicable además a los trabajadores que no estaban también en este grupo de riesgo. Posteriormente, mediante el decreto de urgencia número 038-2020, se autorizó a las empresas para que como medida excepcional apliquen una suspensión perfecta de labores con sus trabajadores, lo cual, según lo indicado por el mismo gobierno, tenía una finalidad de preservar la relación de trabajo entre los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, esta medida no fue prevista para los trabajadores en grupo de riesgo, siendo que aquellos sí debían continuar laborando, pero esta vez lo harían de forma remota o buscando una licencia con goce de haberes, no pudiendo aplicárseles una suspensión perfecta. Las medidas radicales que el empleador podía adoptar para este grupo, que iniciaron desde el día 15 de abril del presente año, eran, según el decreto Supremo 011-2020-TR, el otorgamiento de vacaciones generadas y pendientes de goce, acordar adelanto de vacaciones, acordar reducción de jornada y remuneraciones, entre otras medidas, las mismas que debían ser previamente negociadas, tanto con la organización sindical como con los representantes de los trabajadores elegidos o los mismos trabajadores afectados. La imposibilidad de aplicar la suspensión perfecta para estos trabajadores se confirmó cuando no se pudo incluir en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo donde se registraba la suspensión perfecta. A pesar de esta especial protección
a los trabajadores en grupo de riesgo que les brindaba el Estado y algunos días después de que se incluya a la obesidad como un nuevo factor de riesgo mediante el Decreto Supremo 083-2020-PCM, se estableció que las personas en grupo de riesgo que deseen concluir o concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas podrían suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Esta debía ser de forma voluntaria, conforme a las disposiciones que emite pues el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, en coordinación con el Ministerio de Salud, las mismas que no se han conocido. Sin embargo, considerando el comportamiento que a la fecha habían tenido las distintas entidades, no sorprendería que mediante documentos administrativos se hayan incorporado requisitos no previstos en la norma desde un inicio. Por ejemplo, las interrogantes que se planteaban era ¿qué sucedería con aquel trabajador que tiene dos comorbilidades? Incluso en este supuesto, ¿bastaría la declaración jurada para exonerar de toda responsabilidad al empleador? Sin embargo, de las dudas que vayan a surgir mientras se presentan más casos, lo cierto es que esta declaración jurada, como está regulada, no es muy compatible con el sistema de seguridad y salud en el trabajo actual. En efecto, y en virtud del principio de responsabilidad regulado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual es la Ley 2798-3, el empleador es quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedades que el trabajador sufra en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él. En ese sentido, al comprobarse que un trabajador se ha contagiado del COVID-19, deberá ser evaluado que el empleador cumplió con sus deberes. En estos está pues su deber de prevención, capacitación, control de zonas de riesgo, otorgamiento de equipos de protección, entre otros, a fin de eliminar cualquier responsabilidad que pudiera imputársele, incluso a pesar de existir la mencionada declaración jurada, pues, como lo exige la naturaleza de las cosas, el análisis es más complejo, siendo necesario evaluar el comportamiento íntegro del empleador sobre la prevención de riesgos frente al COVID-19, un asunto que únicamente con la firma de la declaración jurada difícilmente se resolvería. A esto debemos agregar que la Organización Internacional del Trabajo ha indicado que el COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraído por exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedades profesionales y deberán tener derecho a una indemnización monetaria y asistencia médica, incluso el derecho a una indemnización monetaria. Este deberá alcanzar a los cónyuges e hijos. Para concluir, como hemos podido ver, cada vez se ha ido estrechando más el grupo de riesgo, siendo que hasta hace un tiempo se había reducido que podrían acogerse a aquella especial protección aquellos que pertenecieran a dicho grupo, algo que por lo menos debió de ser debidamente sustentado por entidades encargadas. Los motivos del gobierno para este cambio de regulación no son del todo claros, pero la implementación de la declaración jurada que exoneraría de responsabilidad al empleador y la eliminación de algunas obligaciones del empleador frente a los trabajadores con obesidad apuntan como razón a facilitar la reincorporación del trabajo a este grupo de trabajadores, buscando que continúen percibiendo sus remuneraciones. Buenas tardes con todos. Bueno, el tema que me ha tocado desarrollar el día de hoy es las mujeres gestantes y lactantes en época de COVID, ¿no? Ante la coyuntura actual en la que nos encontramos, se ha determinado la ampliación de los derechos laborales a las madres trabajadoras, pues mediante la ley 31051 del 8 de octubre del 2020, la cual dice que la ley amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria, ¿no? Esta fue, como les indico, promulgada el día 8 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, ¿no?
esta modificación a la ley, ¿no? A la ley 28048, que la veremos en un ratito, no nos dice que es obligación del empleador establecer el trabajo remoto para las madres gestantes y lactantes. Sin embargo, si la naturaleza del trabajo que esta madre gestante o madre lactante desarrolla, ¿no? Impidiera hacer un trabajo remoto, ¿no? El empleador tendría que ver la forma de darle un trabajo adecuado a esta madre, ¿no? Para que pueda realizarlo remotamente, ¿no? Y en el caso último, ¿no? Que no hubiera trabajo adecuado que pueda realizar esta madre, ¿no? Y este mismo poder hacerlo de manera remota, ¿no? El empleador tendría que darle una licencia con goce de haber, ¿no? Eh, por el plazo que dure la emergencia nacional sanitaria, ¿no? Obviamente, ¿no? El empleador siempre va a preocuparse de cómo va a recuperar, o si esto lo va a recuperar, no lo va a recuperar. Sí, esto sí se recupera, o sea, la trabajadora, una vez concluya la emergencia sanitaria, ¿no? En el país, la emergencia sanitaria en el país, ¿no? Esta va a tener que tener un cronograma de recuperación de horas de trabajo, ¿no? No significa que esas horas la empresa se las está regalando o no las va a trabajar. No, sí, las va a tener que recuperar, porque así también lo estipula la ley, ¿no? Es muy distinto, ojo, es muy distinto decir que está con una licencia de goce de haber por el tema de la emergencia sanitaria, a decir que tiene una licencia, ¿no? Porque va a dar a luz, ¿no? O porque ya le toca su periodo la licencia por dar a luz, ¿no? Que es distinto, ¿no? No son cosas iguales. Esta es una emergencia sanitaria, por eso que se está tratando de salvaguardar la vida y salud de la madre gestante, el embrión o feto que lleva en el vientre, ¿no? Que eso nos lo dice desde un inicio la ley 28048, ¿no? Así como a las madres lactantes. ¿Por qué? Porque al ellas exponerse de repente, ¿no? A contaminación, al tener que salir de su casa, pueden transmitir el virus también a sus menores hijos, ¿no? A sus hijos lactantes. Entonces, lo que se busca es que no, de cierta forma, proteger más que todo al menor y a las madres, ¿no es cierto? Bueno, así como les comentaba en un inicio, la modificación se ha hecho al artículo único de la ley 28048, ¿no? Mediante la ley 31051 se ha modificado, ¿no? El artículo único de la ley 28048, la cual dice que es la protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y o el desarrollo normal del embrión o el feto. Esta es una ley que mucho tiempo se vino buscando, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que se pudo realizar y se pudo aprobar una ley que protegiera a esa madre gestante, ya que si vemos en el tiempo, hay muchas madres gestantes que por el tipo de trabajo que realizaron en algún momento, ¿no? Tuvieron pérdidas de sus menores. Entonces, ya se dio en nuestro país, ¿no? Esta ley y ahora se ha modificado para proteger ante esta pandemia, ¿no? Ante esta coyuntura a las madres gestantes, ¿no? Bueno, esta ley 28048 nos dice, en resumen, ¿no? Establece que en los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarán
al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y o la del desarrollo normal del embrión y o feto durante el periodo de gestación, el cual debe estar certificado por el médico tratante. Esto es muy importante. No es simplemente que uno diga, ay, estoy gestando y el empleador te tiene que hacer caso. No, sino que uno tiene que demostrarlo. O sea, estás embarazada, bueno, te vas al médico, el médico te revisa y te certifica cuánto tiempo de gestación tienes, ¿no? El empleador, después de tomar conocimiento de lo solicitado, ojo, el empleador es responsable ya una vez que tomó conocimiento. Si la trabajadora, sabiendo que está gestando, no informa al empleador de esto, si pasara cualquier cosa, el empleador no es responsable porque el trabajador, la trabajadora, perdón, en este caso, no informó de la manera adecuada al empleador. Eso es muy importante porque hay muchos casos donde las trabajadoras a veces hasta demandan al empleador, ¿no? Por no darle trabajos adecuados, pero el empleador no es adivino y tampoco de una simple palabra, la simple palabra no, no es una prueba única de que está gestando o no la trabajadora, sino tiene que llevar su certificado médico o la constancia médica que pruebe que la trabajadora está gestando, ¿no? Bueno, después de que el empleador toma conocimiento de esto, de que la trabajadora está gestando, ¿no? La trabajadora, si la naturaleza del trabajo que realiza podría poner en riesgo la salud de ella y de su embrión, solicita un cambio de actividad a una actividad donde no ponga en riesgo su labor, ¿no? Y esto es un derecho laboral también que ellas tienen y que el empleador debe tomarlo como tal para no vulnerarlos, ¿no? Para no vulnerar los derechos laborales. Entonces, bajo esta premisa de la ley 28048, ¿no? Y su modificación en la ley 31051, entonces tenemos que a las trabajadoras, ¿no? Gestantes, si es que han avisado de tal cosa, por ejemplo, salieron embarazadas durante pandemia, mucha gente salió embarazada durante pandemia, entonces, apenas ellas puedan ir, o apenas, por ejemplo, ya estamos en una reactivación, apenas ellas pueden ir al ginecólogo y les dé la certificación de su embarazo y del tiempo de embarazo, ellas inmediatamente tienen que informar a su empleador para que a la hora que ya les exijan ir al trabajo, el empleador pueda darles trabajos adecuados de manera remota, no presencial, y así salvaguardar su salud. Bueno, eso sería todo con el tema de gestación y lactancia en época de pandemia. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a tratar un tema bastante coyuntural, y a la vez bastante cotidiano, como es las mascotas en la propiedad horizontal. Y cuando hablo de la propiedad horizontal estoy hablando específicamente pues, de los edificios multifamiliares, que tienen pues una reglamentación distinta a lo que nosotros conocemos. El Tribunal Constitucional, el 12 de diciembre del 2018, mediante sentencia, pues declaró que la Junta de Propietarios no puede prohibir mascotas en un edificio. Ahora ya vemos pues, definitivamente muchas prohibiciones en varios edificios, aquí también en la localidad también lo podemos observar. ¿De qué vino esto? Específicamente vino con el señor Juan Fernando Ruelas, pues quien vivía en un departamento, ¿no? Ubicado pues en el piso 16 del edificio Miro Quesada, un edificio
pues emblemático, conocido, de la alta alcurnia, en la ciudad de Lima. Cuando él adquirió el departamento, pues definitivamente que el reglamento interno no prohibía la tenencia de mascotas. Es así que un día se reúne la Junta de Propietarios y por mayoría modifica el reglamento interno, prohibiendo de esta manera tener mascotas. Excepcionalmente, ellos permitieron que las mascotas que estaban en el edificio antes de la formulación de este reglamento interno, pues podían permanecer hasta su deceso. Lo que implicaba que después de que las mascotas fenecieran, ya los nuevos propietarios no podían tener ninguna otra mascotita más. Por último, estaban impedidos, tanto propietario como mascota, después de utilizar el ascensor del edificio. Es así que el señor Ruelas pues interpuso una demanda de amparo contra la Junta de Propietarios, ya que vio definitivamente vulnerado su derecho. Pues el juez de primera instancia y la Corte Superior declararon improcedente esta demanda. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional, pues en mayoría, declara fundada la demanda y en consecuencia inaplicable para el demandante tanto la prohibición de tener mascotas como las restricciones a las mascotas preexistentes. Pero ¿cuál fue el fundamento del Tribunal Constitucional que permitió que justamente se diera esa sentencia? ¿Y qué fue? Que se afectaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tránsito del señor Ruelas. Pero, desde mi punto de vista, creo que definitivamente no solamente se afectaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tránsito de este señor, sino se afectaba su derecho a la propiedad, fundamentalmente. Ya que hay que ser conscientes que lo que estaban haciendo era prohibir el uso del ascensor. Y eso, definitivamente que sí atentaba contra su derecho a la propiedad, porque él adquirió su departamento en determinadas condiciones, que luego fueron modificadas por la Junta de Propietarios, efectivamente. Pero aquí vemos de que también se estaba afectando su derecho a la propiedad. Ahora, también hay que ser conscientes de que este tipo de edificios pues están sometidos al régimen exclusivo y de propiedad común. Y se trata, pues, en el Perú de un régimen legal en el que coexisten en una edificación o conjunto de edificaciones bienes de dominio exclusivo, pertenecientes a diferentes propietarios y bienes de dominio común. En el edificio, pues, los bienes de dominio exclusivo son los departamentos, es decir, mi departamento, mi casa, mi hogar. Esos son de dominio exclusivo, es decir, son tuyos. Cada departamento tiene su dueño. Ahora, los bienes de dominio común son el terreno sobre el que se levanta el edificio, la entrada, las escaleras, el ascensor y todos los bienes que sirven para el funcionamiento de este edificio. Los dueños de estos bienes comunes son todos los propietarios del departamento. Entonces, esta es la peculiaridad, definitivamente, de los edificios que están sometidos al régimen exclusivo y propiedad común. Un elemento central de este régimen legal es la existencia del reglamento interno. El reglamento interno, pues, definitivamente nos sirve para qué, que es el que establece las normas, ¿no?, que se van a dar dentro de este edificio. Son disposiciones que regulan las relaciones entre los propietarios del mismo. Ahora, lo usual tiene que ser de que el propietario de un terreno construya un edificio y otorgue el reglamento interno, el cual definitivamente tiene que estar inscrito en registros públicos o en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Luego transfiere los departamentos y los propietarios se someten a sus disposiciones. Entonces, queda una pregunta al azar. ¿Y cuál es? ¿Puede el propietario establecer en el reglamento interno que elabora que los propietarios de los departamentos no podrán tener mascotas? Por supuesto que sí. Eso sí es legal. Se trata de una restricción a la propiedad permitida por el artículo 926 de nuestro Código Civil. Lo que puede hacerse en todo caso es pactar la prohibición de enajenar, de acuerdo al artículo 882 de nuestro Código Civil. Pero nada impide que las facultades de uso y disfrute del propietario se restrinjan por pacto. Ahora, entonces, ¿qué ocurre si la Junta de Propietarios modifica el reglamento interno de un edificio, estableciendo una restricción a la propiedad como la prohibición de tener mascotas? Entonces, ¿el supuesto exacto cuál es? Es que la modificación sea aprobada por mayoría. Perfecto, que en este caso se dio, sí.
ya que casi todos los propietarios están de acuerdo en establecer la restricción. No existiría inconveniente alguno. Hasta ahí, legal. Pues bien, tal acuerdo no sería oponible al propietario que no estuvo presente en la junta o que votó en contra. ¿Por qué? Porque lo contrario sí se estaría afectando el derecho a la propiedad al establecer una restricción a su sección exclusiva que él no aprobó. Es decir, la junta de propietarios puede establecer inclusive por mayorías restricciones a los bienes comunes, pero no a la propiedad privada. Así como el propietario es el único que puede vender su inmueble, el propietario es el único que puede establecer restricciones, salvo, claro, estas que sean legales. ¿No? Entonces, para concluir, ¿no? De que se afecta el derecho a la propiedad, sí, se afecta el derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque él compró el departamento sin ninguna restricción inscrita. Con la modificación del reglamento interno, se le imponen restricciones al ejercicio de su derecho de propiedad, pero de su predio, porque definitivamente él tiene que utilizar lo que son los bienes comunes. Ahora, ¿se puede modificar? Una última pregunta. ¿Se puede modificar el reglamento interno de un edificio para establecer que las mascotas deban usar las escaleras y no el ascensor? Pues bien, vamos a contestar con una última pregunta. Cabría preguntarse también, por ejemplo, ¿no? Respecto de la basura. ¿Se puede modificar el reglamento interno de un edificio para establecer que la basura deba ser retirada a través de las escaleras y no por el ascensor? Entonces, la pregunta en ambos casos es si se puede impedir el uso de bienes comunes. La respuesta, desde mi punto de vista, es negativa. No se puede prohibir el uso de bienes comunes, ¿no? Salvo que esta sea de manera temporal. Y respecto, pues, de bienes comunes no esenciales. Por ejemplo, definitivamente que también en estos edificios multifamiliares, pues hay gente que es morosa. Entonces, la Junta que le prohíbe el uso de ciertos bienes, ¿no? Ya sea piscina, gimnasio u otras cosas que no son esenciales. En los demás casos, definitivamente que la restricción no aprobada por el propietario afectaría su derecho a la propiedad. Esto no implica, o mi opinión tampoco, no implica que esto no pueda regularse. El uso de los ascensores para el uso de mascotas y traslado de la basura se puede regular, pero nosotros tenemos que tener criterio. Y el criterio es fundamental, porque, por ejemplo, para no chocarme de repente con las mascotas o no chocarme, ¿no? De repente le doy otra salida, y pues los horarios, ¿no? Por ejemplo, es decir, si usted desea sacar a su mascotita, lo puede hacer en los horarios de 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde. Entonces, si le doy la salida, siempre utilizo criterio. Si utiliza el criterio, definitivamente que nosotros en el derecho, aparte de basarnos en la ley, debemos de utilizar el criterio siempre. Entonces, definitivamente, nadie nos puede prohibir, ¿no?, tener o andar libremente con nuestra mascotita. Ojo, siempre y cuando esto no esté dentro del reglamento interno que se haya establecido en el edificio multifamiliar o al momento de que tú adquieres tu departamento. Mucho ojo con eso. Muchísimas gracias. Me ha gustado, pues,